cada amigo, a cada hermano en Cristo, a cada familiar, esté lejos o cerca. Hoy lo bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Hoy damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Hoy damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más estar delante de su presencia. Amado Dios, te damos gracias y te bendecimos en esta hora, declarando, Dios de la gloria, que te dejarás ver una vez más de tu pueblo, de tus hijos, de aquellos que han creído en tu palabra, de aquellos que han doblegado su vida para postrarse delante de ti, mi buen Dios. En esta noche, Padre, yo quiero pedirte con todo mi corazón por aquellas personas que están pasando diferentes dificultades en sus vidas, por aquellas personas que están atravesando por problemas, por dificultades en cada una de sus vidas, de sus hogares. Hoy coloco delante de ti, amado Dios, la vida del hermano Alirio Martínez Moreno y su familia. Padre, tú conoces la necesidad, tú conoces qué situación estén pasando ellos, Padre, y tú tienes el poder para hacer que todo cambie en sus vidas, amado Señor, en sus hogares. Hoy los bendecimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Bendecimos al hermano Jorge Pinilla y su familia, Leder Prieto y su familia, a la hermana Carmen Rodríguez, su familia, Carmen Giraldo, a Didier Mejía. Hoy te he pedido, Señor, también por este varón, muy especialmente, Señor, porque él está en este momento atravesando por una situación de amargura en su corazón, porque ha partido un familiar, un hermano, y no es fácil. Son cosas difíciles que tenemos que aceptarlas, sí, pero que deja un dolor y que deja un vacío en nuestras vidas, también es cierto. Por eso oramos por el hermano Didier en esta hora, para que sea el Señor dándole fortaleza, para que sea el Dios de la gloria sobre su vida, trayendo la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y en general oramos por la iglesia Misión Internacional Fuego y Poder de Dios, nuestra iglesia, nuestra congregación, a cada hermano allí donde se encuentre. Hoy lo bendecimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tu bondad y tu amor es infinito, bendito Dios. Porque, Señor, siendo tan pecadores, de tu presencia, Señor? porque siendo tan faltos, Señor de la Iremos de gloria, tu amor, Señor. has tenido de nosotros misericordia. De alto es tu amor, Señor. Gracias te No damos, podemos, Señor, por tu Señor bondad. Dios, abandonar, porque tú eres el Gracias te damos, Todopoderoso, Señor, por Rey. tu Santo Espíritu, el cual vive y mora, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre, en esta hora, Señor. Bendiciones, amada iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada persona que se acaba de conectar con nosotros, la bendecimos desde esta hora, desde este lugar. Y declaramos que bendiciones grandes vendrán sobre cada una de sus vidas. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Y la palabra no está presa. De pronto la situación nos tiene un poco encerrados, pero la palabra del Señor será expuesta. No hay quien nos calle, porque el Señor está con nosotros. Que el mundo diga una cosa, que el mundo hable de ciertas cosas. Hombre, tenemos que saber de dónde viene cada situación. Debemos tener cuidado de lo que nosotros escuchamos, de lo que estamos viendo, porque el mundo puede decir todo lo que quiera. El mundo puede pensar todo lo que le provoque, pero el Señor dice, pero tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. El Señor ha decretado algo para nuestra vida y Él lo va a cumplir. Gloria a Dios. A cada uno de nosotros que hemos doblegado nuestra cerviz, que hemos humillado nuestra cerviz delante de Él, que hemos creído en lo que Él ha prometido, vendrán grandes respuestas. Amén. Porque pasará este tiempo, pasará todas esas dificultades y mis hermanos, vamos a ver la gloria de Dios.
Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, con qué escuchamos. ¿A quién le estamos creyendo? Amén. Porque muchas veces escuchamos de todo, pero no creemos en lo que verdaderamente es importante, que es la palabra de Dios. Gloria a Muchas Dios. veces desechamos la palabra del Señor. No nos comprometemos con la palabra del Señor, y esto es cosa que le agrada al enemigo. Esas son cosas que le agradan al diablo. Que nosotros escuchemos más la voz de él que la voz de Dios. Entonces, porque nosotros podemos darnos cuenta a través de la Escritura que el trabajo de Satanás es engañar a la humanidad. Y siempre nos ha tenido engañados con unas cosas y con otras. Gracias a Dios que nosotros estamos abriendo los ojos a través de las Escrituras. Amén. Dice la palabra del Señor: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Gloria a Dios. Tenemos que ir a la palabra del Señor y saber qué verdaderamente es lo que el Señor enseña. Porque el enemigo quiere eso. Él quiere hacerte pensar mal. Pensar que ya todas las cosas están perdidas. Hacerte pensar que las promesas que Dios te dio ya no se van a cumplir. Él quiere hacerte mirar hacia otro lado, para que vayas tras de otras cosas y no vayas tras de Dios. Él quiere hacerte escuchar otras cosas que no es la palabra del Señor. ¿Para qué? Para turbar su mente, para hacerle descontrolar de todas las cosas. Y el ataque frontal que el enemigo tiene con nosotros es en nuestra mente. Porque él allí va a lanzar los dardos. ¿Para qué? Para robarnos la paz, para robarnos la tranquilidad que hasta el día de hoy tenemos. Pero tenemos que vivir agarrados de la palabra del Señor, Gloria a Dios. en sus promesas. Porque el enemigo ya está suelto haciendo todas aquellas cosas. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 6:4, dice que el caballo bermejo o caballo rojo ya salió. Y al que lo montaba se le dio poder y autoridad, dice la palabra del Señor, para robar la paz. Y por eso nosotros vemos que la gente se preocupa por una cosa y se preocupa por otra, y no tienen paz en sus vidas, no tienen paz en sus hogares. Vienen los pleitos, vienen los conflictos, porque no hay paz. Porque no hemos entendido que sobre todas estas cosas, que sobre todo lo que el mundo diga, está nuestro Dios, que ha dicho que estaría con nosotros. Gloria a Dios. Y hemos olvidado así esto. Y así como el enemigo, así como Satanás engañó a Adán y Eva en el Edén y robó esa tranquilidad que ellos tenían, robó esa paz y robó también aquella relación que tenían con Dios, robó esa paz, ese gozo, esa comunión con Dios. Y nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Y entonces podemos ver que nosotros a través de la Escritura hemos encontrado hombres y mujeres que han escuchado la voz de Dios, que han caminado en esa palabra, pero también hemos visto hombres que no creyeron a la palabra del Señor, que no escucharon la voz de Dios. Y nosotros podemos, por referencia, hombres que tal vez al comienzo escucharon al Señor, pero que después se fueron tras de otras cosas, como fue Salomón. Salomón, un hombre muy inteligente, lleno de sabiduría, pero dice la palabra del Señor que con el tiempo se fue tras de las mujeres y tras de los dioses de ellas. O sea, escuchó la voz del enemigo y acató a la voz del enemigo. Entonces podemos ver estas personas cómo hacen estas cosas para desviar el propósito de Dios. Pero también encontramos en la palabra del Señor hombres que no quisieron escuchar a la voz del enemigo. Y nosotros encontramos hombres como Noé, que todos conocemos la historia de Noé. Cuando él estaba haciendo el arca y todo el mundo se burlaba y porque no llovía y le decían que eso era tiempo perdido, que era una cosa y la otra, pero él no quiso escuchar esa voz. Él siempre escuchó la voz de Dios que le había dicho y creyó en lo que Dios había dicho. Mi hermano, no sé qué voz esté escuchando y no sé a quién le está creyendo, pero en esta noche déjeme decirle, mi hermano, tenemos que creer es en lo que Dios nos está hablando a través de las Escrituras. Gloria a Dios. Otro hombre que tampoco quiso someterse a la voz del enemigo fue Job. Nosotros vemos todas las calamidades de Job, hemos conocido la historia de Job, todo lo que le pasó. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, pero no quiso hacerle caso a la voz del enemigo. Él siguió creyendo que había un Dios que estaba por él, porque él dijo
que aún, aunque estuviera muerto, él iba a ver la gloria de Dios, que él iba a ver al Señor, pudiera estar en la situación que estuviera. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos a través de las redes, de todas aquellas cosas, una cantidad de cosas que hablan, pero tenemos que tener la seguridad. Yo no digo que no haya virus, sí lo hay, que haya mortandades, sí las hay, pero nosotros estamos protegidos bajo la mano del Todopoderoso. Gloria a Dios. Nosotros estamos protegidos bajo la mano del Dios que nos ha creado, del que creó todas las cosas, del que permite todas las cosas, pero que está por usted y por mí, mi hermano, en esta noche. Entonces miremos, mi hermano, qué voz nosotros estamos escuchando, a quién le estamos creyendo. Porque el enemigo siempre va a decir lo contrario de lo que dice Dios. Dios determina una cosa y el enemigo le hace creer que es otra cosa, que eso no es cierto. Entonces, mire, el enemigo cuando tenemos una enfermedad, cuando hay una enfermedad en nosotros, en un familiar, el enemigo siempre va a decir que no hay sanidad. Entonces ya esa enfermedad ya lo va a matar. Ya de esa enfermedad, de ese virus no se va a levantar. Y eso es lo que dice el enemigo. Entonces vienen amarguras a nuestros corazones, viene el desespero, perdemos totalmente la paz. Porque tenemos miedo a morir, o tenemos miedo a seguir enfermos por todo el resto de nuestra vida, porque el enemigo dice, no hay sanidad. Pero la palabra del Señor, o el Señor dice, por mi llaga son sanos. Gloria a Dios. Isaías 53, en el versículo 5, dice que por la llaga de Cristo fuimos todos curados. Entonces el enemigo dice que no hay sanidad, pero Dios dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanos. Tiene un problema en su hogar, en su casa, donde sea, en su trabajo, y el enemigo le va a decir, no tiene solución, no hay solución. Ya esto es un caso perdido. Ya no hay qué hacer para eso, ya quédese así porque no hay una solución. No tiene solución su problema. Pero dice el Señor, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Gloria al Señor. Lo que tú, mi hermano, no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo o a lo que yo no le puedo dar una solución, Dios tiene la solución. Por eso, mi hermano, si tiene un problema allá donde se encuentra, si tiene un problema en su casa, en su hogar, en su trabajo, descargue todas estas cosas en las manos de Dios, porque Dios tiene la solución a su problema. Dios hace lo imposible. Nosotros podemos hacer lo posible, que es orar y clamarle a Dios, pero Él hace lo imposible. Pero créame, hermano, que Él nos va a sacar de cualquier situación. Cuando hay problemas en los hogares, y vamos a gente muchas veces a pedir consejos de gente que no tiene sabiduría, que no tiene el conocimiento de Dios, que no tiene el temor de Dios, y entonces tengo el problema con mi esposa, tengo el problema con mi esposo, y entonces el amigo o la persona me va a aconsejar que el único remedio que puedo encontrar para darle solución a este problema es el divorcio. Muchos le dicen, no, lo mejor es divorciarse, búsquese otro, búsquese otra. Porque ya con su esposa o con su esposo no tiene solución, no hay remedio para esto. Ya esa persona no cambia. Es que nosotros, mis hermanos, no podemos cambiar por nosotros mismos. Pero el Señor tiene el poder para cambiar. Dice que Él cambia el corazón de piedra por un corazón de carne que ame y que perdone. Entonces sí hay solución, mi hermano. No es el divorcio, no es la separación el remedio para aquella situación. Amén. Es ir a la presencia del Señor, es ir delante del Señor, exponer nuestro problema y Él hará todos los cambios que usted y yo necesitamos. Cuando un joven, en estos tiempos que hay tanta liberación y sale una muchacha embarazada, entonces el joven se asusta, la jovencita se asusta, y entonces ¿qué? El consejo es aborte, bote ese niño, no lo deje que nazca porque es un problema. Y le dicen a las peladas, mire, se va a amarrar, se terminó su vida, acabó con su carrera, se acabó todo, terminó con todo, y al joven igual. Entonces lo mejor es abortar, lo mejor es que desaparezca ese bebé. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que herencia de Jehová son los hijos. Es herencia de Dios. Nosotros no podemos desechar algo que Dios nos ha regalado. Un hijo es una bendición, no importa de la forma que haya venido, pero es una gran bendición, mis hermanos. Así es. Entonces, hay muchas voces. ¿Cuál voz estamos escuchando nosotros?
¿Qué voz estamos escuchando? Cuando de pronto mi hermano está cansado tal vez de ir a la congregación, está cansado de escuchar cultos, de escuchar palabras, está cansado de oír promesas y de pronto no ha sucedido lo que has querido, de pronto no ha sucedido esas cosas en tu vida, mi hermano. Y entonces pierde la noción, pierde la esperanza, y el consejo que le puede dar el mundo o el enemigo es que está perdiendo el tiempo yendo allá a esa congregación. Pierdes el tiempo yendo a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Si no ha nada sucedido, ¿para qué sigues yendo a la iglesia cuando tu vida sigue siendo la misma? Que no ha habido una transformación, no ha habido un cambio, y ese es el consejo del mundo. Pero el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces mire que el enemigo siempre va a querer colocar algo diferente a lo que dice Dios. Entonces nosotros podemos ver que el enemigo ha tratado desde un comienzo dañar la obra que Dios ha hecho. Y quiere que nosotros, que somos la obra del Señor, seamos destruidos y que no nos podamos levantar. Pero hoy hablamos también de un hombre que tampoco quiso escuchar la voz del enemigo, y ese hombre se llama Nehemías. Y en esta noche quiero, mis hermanos, que vayamos al libro de Nehemías en el capítulo 4. Y aleluya. Nehemías capítulo 4 comienza un título muy llamativo. Dice, precauciones contra ¿quiénes? Contra los enemigos. Muchas veces decimos, no, pero es que yo no tengo enemigos. ¿Yo de qué me cuido? Yo no tengo enemigos. Todo el mundo me quiere. Todo el mundo me saluda. Todo el mundo me da la palmadita en la espalda. O me la daba, porque en ese tiempo no se puede ni eso siquiera. Pero cuando la palabra del Señor dice que tenemos que tener precauciones contra los enemigos, es porque el enemigo siempre va a estar. Muchas veces tu enemigo es el que te saluda más sinceramente, que parece que es sincero contigo. Aquella persona que de pronto se cree que se duele contigo. Muchas veces son los enemigos de nosotros. Porque el enemigo muchas veces es tan cobarde que no nos enfrenta, sino que va por detrás. Y así es el diablo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces dice que tenemos que tener precaución. Y aquí habla de un hombre que nunca desfalleció. Que un hombre que tuvo dificultades, que tuvo problemas porque se vino el mundo encima por lo que él estaba haciendo, pero él siempre siguió creyendo en algo. Mis hermanos, mire, por mucha crítica que tengamos, por muchos menosprecios que nosotros tengamos, ¿qué importa que el mundo no nos quiera? ¿Qué importa que el mundo nos desprecie? Lo importante es que Dios nos ha aceptado. Lo importante es que Dios nos ha llamado para una obra. Y esa obra que Dios ha comenzado, Él la va a perfeccionar cada día. Y nosotros los que hemos comenzado también tenemos que seguir avanzando en ello. No nos dejemos tal vez amedrentar por lo que dice el enemigo. No nos dejemos echar para atrás por lo que el enemigo está diciendo. No, tenemos que seguir avanzando. Dios está por nosotros como Amén. Poderoso gigante. Amén. Dios Amén. está por nosotros. Mi hermano, Él está por tu casa. Él está por tu familia. El Señor está por cada uno de tus familiares. Por aquella persona que tal vez no ha querido aceptar las cosas de Dios, pero que por tus oraciones, por tu esmero, Él está por ti y por ese familiar. Y un día Él reconocerá la grandeza Amén, del así Dios es. que nosotros predicamos. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1, cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Dice que aquí está hablando Nehemías, cuando él comienza a reconstruir. Mira, mi hermano, cuando comienzas a hacer algo importante, el enemigo no se va a quedar quieto. Cuando tú comienzas una carrera, alguien está en contra de lo que estás haciendo. Cuando tú comienzas a un trabajo, un empleo, cuando estás comenzando una empresa, hay muchos que le dicen, sí, siga adelante eso, pero por detrás de ahí están diciendo, ¿qué va a ser capaz de hacer aquello? ¿Qué va a ser capaz de hacer eso? Y se vienen en contra, porque hay una envidia,
Y entonces dice que se enfurecieron, ellos escarnecieron a los judíos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo. Mire cómo habla el enemigo. Cómo habla aquellas personas que no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Y hay muchos que no están de acuerdo. Pero si Dios está de acuerdo, mi hermano, sigamos adelante. Y dice el versículo 2, dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen esto? Porque ¿qué es lo primero que hace el enemigo? Es resaltar tu debilidad. Tú no puedes, tú ya estás viejo, ya estás cansado, tú eres muy joven para predicar el evangelio, tú eres un niño y entonces le muestran la debilidad, quieren mostrarle esa debilidad al mundo para que usted se la crea y no avance en el propósito de Dios. Y esa es una de las cosas, el enemigo se enoja grandemente cuando ve que un hombre o una mujer comienza a ser restaurado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando un hombre comienza a ser restaurado, cuando su vida comienza a ser transformada, el enemigo comienza a venirse en contra, a decir, pero miren, no era aquel, no era aquello, y comienza la crítica y comienza el menosprecio por aquella persona que está levantándose. Porque el enemigo no está de acuerdo con la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y entonces dice, ¿se le permitirá volver y ofrecer sus sacrificios? Como quien dice, ¿le volveremos a dar permiso? Mis hermanos, ya tenemos el permiso de Dios para predicar su evangelio. Amén. ¿Acabarán en un día? Menosprecio. Porque muchas veces nosotros somos capaces de destruir una persona con lo que nosotros decimos. Somos capaces de destruir a alguien con nuestros comentarios. Pero el Señor no es así. El Señor quiere que nosotros sigamos avanzando. Dice, resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Menosprecio. Dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. ¿Cuánto menosprecio? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido menospreciados? ¿Cuántas veces nosotros como pueblo de Dios hemos sido vituperados por predicar el evangelio? Por querer levantar una obra. ¿Será que sí es capaz? Ese no es capaz. Ese no tiene la actitud. Ese no tiene la gallardía, ese no tiene el denuedo para predicar el evangelio, ese no tiene el conocimiento, ese no tiene la sabiduría, y todas esas cosas vienen y muchas veces nosotros no la creemos porque no hemos escuchado la voz de Dios. Porque dice la palabra del Señor que de lo vil y menospreciado Él ha levantado para avergonzar al sabio. Amén. Y que de lo más débil del mundo levantó para avergonzar a los fuertes. Amén. Entonces, ¿cuál voz estamos escuchando, mis hermanos? Escuchemos la voz de Dios, que si Él te dijo que te ibas a levantar, que te vas a levantar en poder y gloria, créalo, porque así va a ser. Es creer en lo que el Señor ha dicho. La palabra del Señor dice en Juan 10:10, dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Esa es la misión del enemigo. Esa es la misión que Él tiene para acabar con nosotros. Pero poderoso Dios que está en medio de nosotros. La palabra del Señor también dice en la primera carta de Juan 4, en el capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Mire, somos de Dios. Si nosotros tenemos la seguridad que somos de Dios, ¿a qué tenemos que temer? Somos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Somos hijos de Dios. Y no necesitamos nosotros pelear, Dios pelea la batalla. Dios pelea por nosotros. Pero amén, escuchemos la voz de Dios. Escuchemos lo que Dios dice, lo que Él quiere enseñarnos cada día. No le pongamos cuidado a lo que no es tan importante o lo que no es importante. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El enemigo siempre ha querido exaltar cosas de nosotros para hacernos avergonzar. O para hacernos que nosotros tengamos temor, para hacernos que nosotros retrocedamos en lo que ya hemos avanzado. Y entonces dice la palabra del Señor en Nehemías,
en el capítulo 4, en el versículo 4, dice, oye, oh Dios. Mire, cuando nosotros tengamos estas situaciones, mis hermanos, cuando se venga el mundo encima, cuando la gente quiera menospreciarnos, cuando la gente diga que ya nosotros no tenemos solución, cuando la gente diga que ya en nosotros no hay un cambio, cuando se venga a querernos aplastar, y cuando el enemigo quiera devorarnos, como dice la palabra del Señor, porque viene como ese león rugiente, nosotros tenemos que clamar al Señor. El pueblo clamó a Dios y Él les escuchó y los sacó de todas las angustias por las que estaban pasando. Amén. Dice el versículo 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecios. Eso es clamarle a Dios, decirle a Dios qué está sucediendo con nosotros. Dios lo sabe, pero Él quiere que nosotros le lo contemos. Amén. Dios lo sabe, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él y les pongamos nuestro problema, mis hermanos. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecios. Y vuelve el baldón a ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado. Su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Por eso hay de aquellos que se levanten contra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos una obra del Señor. Y Él nos está transformando cada día. Él está restaurando nuestra vida. Él está colocando muchas cosas tal vez del pasado en nuestra vida para que seamos fortalecidos. El Señor está edificando nuestra vida. Dice, y edificamos pues el muro y toda la muralla, y fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando tenemos ánimo, cuando a nosotros el problema, la situación por la que estamos atravesando no nos roba la paz, no nos quita el aliento, cuando no nos quita ese ánimo, nosotros podemos seguir avanzando. Pero muchas veces nos dejamos llevar por cosas. Dice el versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escandalizaron mucho. Porque ellos no saben quién está con nosotros. Cuando a pesar de todas las tempestades de la vida, cuando a pesar de todas las tribulaciones de la vida, nosotros seguimos avanzando, nosotros seguimos saliendo adelante, el mundo se va a escandalizar. Pero mire la situación como está. Mire que todo el mundo está hablando de la economía que está mal. Mire que el mundo está pasando por una situación, hay hambre por todas partes, la gente se está muriendo de hambre, y los hijos del Señor, los hijos del Dios de la gloria se levantan robustos, se levantan para la honra y gloria de su nombre. Y entonces se escandalizaban y se dice, y al ser cerrados, se escandalizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos. Mire que la oración tiene un poder tremendo. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mira, mis hermanos, cuando yo tengo la seguridad que el Señor está conmigo, que el Señor está por mí, por mi problema, no tenemos que temer. Vienen dificultades, vienen problemas, Dios tiene la solución. Vienen problemas a nuestra vida, vienen los enemigos a atacarnos, pero Dios está por nosotros. La restauración de nuestra vida muchas veces depende de la humillación que nosotros tengamos delante de Dios. Es humillarnos delante de su presencia. La restauración de nuestra vida no son instantáneas, mis hermanos. Muchas veces hay un proceso, se demora mucho tiempo para que nosotros seamos verdaderamente restaurados. Pero el Señor dice que esa obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Gloria a Dios. Él va a perfeccionar. Y Satanás sabe todas estas cosas. Satanás sabe todas estas cosas, y cuando él comienza a exaltar nuestra debilidad, cuando el Satanás comienza a exaltar nuestras dudas, nuestra desconfianza, es porque él tiene la seguridad que está perdiendo la batalla con un hijo de Dios. Y entonces quiere hacerlo quedar mal, quiere hacerlo quedar en ridículo. Amén. Porque es cobarde. Así es. Y sabe que con nosotros está el poderoso, el que lo venció en la cruz.
Y entonces él quiere todas esas cosas. Satanás juega con nuestro pasado, juega con nuestro presente y con nuestro futuro para hacernos desistir, para que no sigamos avanzando, para que le prestemos atención a lo que él está diciendo y no lo que Dios está diciendo. Él quiere saltar la duda para desvirtuar esa restauración que Dios está haciendo en nosotros. Por eso muchos nos dicen, pero ¿qué va a haber sido restaurado? Hombre, luego no era aquella persona, el ladrón, el borracho, la prostituta. Ahora, ¿por qué estáis predicando? Porque no creen en que Dios tiene el poder para cambiar. Porque no creen que Dios ha tenido el poder y la gran misericordia y nos ha transformado, nos ha restaurado y cada día vive restaurando en nosotros algo que se daña. Amén, gloria a Dios. Es el mejor restaurador que nosotros podemos tener. Y entonces el enemigo vive envidioso porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestra vida. Y Él va a restaurar nuestra vida. Pero cuando el enemigo comience a recordarnos nuestras debilidades, entonces nosotros como pueblo cristiano tenemos que estar firmes y estar firmes en la palabra del Señor. Cuando el enemigo dice que nosotros somos débiles, que no podemos, así como decía Sanballat, no, pero esos débiles judíos, ¿qué podrán hacer? Pero si hacen una casa, se sube una zorra y la desbarata. Cuando todas estas cosas vengan a nosotros, nosotros tenemos que decir lo que dice en el versículo 3. Dice que ellos edificaban, dice, y oye, no, que dice el versículo 4, oye, oh Dios, oye todo lo que están diciendo contra mí. Y colocamos todas estas cosas delante de Dios. El cristiano tiene que estar firme y tiene que entender las tácticas y las artimañas del enemigo. Nosotros tenemos que entender que el enemigo siempre va a estar tratando de acabar con lo que Dios ha comenzado en nosotros. Así es. Y entonces dice, no cubra su iniquidad, no cubra su pecado, levántate por nosotros. Dice que y conspiraron todos a uno para venir a atacarlos a ellos. Pero ellos, ¿qué hacían? Oraban. Ellos iban delante de la presencia de Dios. Ellos se humillaron delante de Dios. Ellos clamaron a Dios y Él los libró de todas estas situaciones. Pero créame, mi hermano, Nehemías nunca desfalleció. Nehemías nunca echó para atrás. Él no dijo, no, el enemigo está muy fuerte. El enemigo es más poderoso que yo. Él siguió luchando. Y podemos ver nosotros cuando miramos, seguimos leyendo el libro de Nehemías, podemos ver las grandes cosas que hizo Nehemías. Hizo cosas grandes porque estaba el poder de Dios sobre él. Porque Dios estaba con él, porque Dios lo había guiado para hacer todas estas cosas. Dios estaba con él. Y cuando nosotros estamos con la presencia del Señor, no hay diablo que valga. Amén. Cuando nosotros tenemos la presencia de nuestro Dios, no hay situaciones difíciles o imposibles. De pronto difíciles, pero no es imposible, porque Dios nos levantará. Así es. Porque Él está por nosotros. Él dijo que nos levantaría. Él dijo que estaría por nosotros y tenemos que creer lo que Dios ha dicho. Por eso hoy en día el enemigo no está feliz. Satanás, el diablo, no está feliz con nosotros y nunca lo va a estar, porque esa felicidad ya la perdió. Porque él perdió el gozo, él perdió la felicidad, él perdió todas aquellas cosas que tuvo cuando se rebeló contra Dios. Y entonces él ya tiene todo perdido y entonces en este momento él está haciendo los últimos intentos a ver cómo daña al pueblo del Señor. Pero firmes estamos en Dios, confiados estamos en Dios, que Él nos va a levantar, que esta situación pasará, mis hermanos, y allí cada uno en su empresa, en su trabajo, cuando pase toda esta situación, podrá ver la gloria de Dios, porque la gloria postrera de todas estas cosas será mayor que la primera, dice la palabra del Señor. Amén. Porque no nos quedaremos postrados, porque no nos quedaremos para siempre en el suelo, nos levantaremos en el poder de Dios. Nos levantaremos como poderosos también y iremos de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso, mis hermanos, en esta noche, yo quiero decirles con todo mi corazón que no retrocedan, que por dura que sea la tempestad, que por duro que sea el problema, sigamos avanzando. Que se pierdan cosas, se pierden. Que se va a perder tal vez trabajos, que se van a perder tal vez empresas.
Dios tiene la capacidad para levantarnos y más con más ímpetu. Él tiene la capacidad para levantarnos en una empresa más grande, más poderosa, en un trabajo, en un ministerio, en el hogar. Porque a través de estas situaciones, nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a amarnos más. Dice la palabra del Señor, amados los unos a los otros. Amén. Tenemos que amarnos más. Tenemos que ser más pacientes con los que están a nuestro alrededor. No es vivir en guerras, en pleitos. No es comenzar a escuchar al enemigo. No, ya usted no puede con esta situación. Entonces, más bien deja a su esposa y váyase. Busque otra cosa que hacer. No. Mis hermanos, allí, aquella persona que tiene un ministerio que Dios le ha dado, que tiene un llamamiento que el Señor le ha dado, no deje ese llamamiento, no deje ese ministerio por esta situación, por esta causa. Que no podamos abrir las congregaciones en este tiempo. Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe por qué lo hace. No las abrimos porque hay que cumplir unas órdenes, porque tenemos que sujetarnos, pero el día que Dios nos permita que volvamos, serán las congregaciones con poder, con gloria y con la unción del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, en esta noche, yo les bendigo en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Bendigo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a nivel mundial, a todos aquellos pastores que predican su evangelio. Y yo les recuerdo que con Dios no hay pierde. Gloria a Dios. Amén.